según lo vemos sobre todo en el Evangelio de San Juan, se dio cuenta de que eso era un lío de los judíos y él intentaba liberarlo. Pero por otra parte intentaba liberarlo, pero por otra parte lo que no quería era quedar mal con el César, no quería correr riesgos de que llegase a oídos del César que él había soltado a uno, que otros decían. La frase clave cuando ya están peleando que yo lo suelto, que no lo sueltes, es: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Amigo, ahí sí que lo han pillado. Porque dice, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Bueno, ostras, mi carrera política está en todo. Mi carrera política está en todo. Yo aquí, a ver si yo no sé quién es. Yo voy a explicar que he venido a este lugar a ascender, porque fíjate, pues un romano que estuviese en un lugar como este, lo que quería era que me den un destino más cerca de Roma, ¿sabes? Quería trepar, como uno se lo puede imaginar. Y esa frase es terrible. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Es como decir, si haces eso, no vas a medrar en la vida, no vas a triunfar. No vas a triunfar. Si vamos a hacer lo otro, vas a triunfar. Y entonces es cuando Pilato dice, bueno, yo me limpio las manos. Y es verdad que Jesús le dice a Pilato, quienes te han entregado a mí, a ti, tienen más culpa que tú. O sea, Jesús es consciente que puede haber mayor maldad en quienes la habían entregado, la habían condenado a muerte en el Sanedrín que Pilato, ¿no? Quienes te han entregado quienes me han entregado a ti tienen más culpa que tú. Por lo tanto, también la figura de Pilato es una figura emblemática, ojo, que ahí todos estamos un poco reflejados en ella, pues porque cada uno, a veces en la vida hacemos componendas para quedar bien, para subir, para ascender, para no sé qué, en la que nos jugamos nuestra conciencia, nos la jugamos, no ser en conciencia, no seguir a la voz de nuestra conciencia por triunfar en la vida. Hay un personaje misterioso, que es la mujer de Pilato. La mujer de Pilato es un personaje misterioso, que le mandó un recado a su marido y le dijo, oye, suéltame a ese, que he tenido un sueño diciendo que un sueño de que seas un hombre justo. Es curioso eso, que el Evangelio narra ese hecho. La mujer de Pilato también diciendo, ojo, que estamos aquí también nosotros aplastando, haciéndole daño a un hombre justo. También es impresionante el momento en el que Jesús ante Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Porque claro, la cuestión está, hay una verdad por la que hay que jugarse la vida, hay una verdad por la que yo, que quede bien, quede mal delante del César, aunque en mi carrera esto me dé puntos o no me dé puntos en mi carrera, tengo que actuar en conciencia. En la vida hay un valor absoluto por el cual hay que jugárselo todo, o no hay ningún valor absoluto y yo en la vida tengo que hacer las cosas según me vengan bien o según me vengan mal. Eso es lo de Pilato, ¿sabes? Si esto me viene bien, lo hago, si no me viene mal, voy por otro lado. Y en ese dilema de conciencia es cuando Pilato dice, ¿y qué es la verdad? ¿Existe una verdad? Y lo dijo delante de Jesucristo, lo dijo en su presencia, el que se proclamó como verdad, camino, verdad y vida. Es uno de los sitios que vamos a visitar más auténticos, porque la verdad es que aquí se llega a pisar losas, el terreno que Jesús pisó en ese interrogatorio. En ese lugar hay losas en las que vais a ver en el suelo marcadas huellas que dejaban los soldados. Sí, o sea, por ejemplo, para que los caballos, las caballerizas de los romanos no resbalasen las herraduras, pues cómo se hacían marcas en la piedra para que no se resbalase. Como los propios romanos en algún sitio está incluso marcado el 3x1, porque cuando ellos jugaban se hartaban ya de esperar y marcaban una especie de 3x1 para jugar a rugby, juegos de soldados con los que ellos mantenían su tiempo, ¿no? Es uno de los lugares más auténticos, porque el resto de la Vía Dolorosa que hemos pisado, esta mañana os he comentado, que sí es el sitio por el que pasó Jesús, pero son metros más abajo, porque Jerusalén ha sido derruida y reconstruida desde tiempos de Jesús, ¿cuántas veces? ¿Sabes? Desde el tiempo de Jesús hasta ahora, ¿cuántas destrucciones ha habido Jerusalén? 8 veces. Ha habido 8 destrucciones de Jerusalén y 8 reconstrucciones. Y cada vez que se destruye y se reconstruye una ciudad, pues eso
los escombros quedan abajo y tira para arriba construyendo, ¿no? Con lo cual es interesante este lugar que vamos a visitar porque vamos a ver pues el piso original de los tiempos de Jesús, ¿eh?